Hola, mi nombre es Elena. Gracias por su interés y les deseo una buena visita. En ocasiones, es necesario prever una segunda estación de supervisión que gobierne la planta. Las razones son varias, por ejemplo, si el cliente necesita operar desde diferentes ubicaciones pero con los mismos métodos y funciones. En ocasiones, la solución web client no cumple con los requerimientos del cliente, o la segunda estación tiene que ofrecer características diferentes a la principal. Sean cuales sean las solicitudes del cliente, WinLogEvo ofrece la posibilidad de crear proyectos cliente-servidor con extrema facilidad y flexibilidad. Hemos renombrado el proyecto Tutorial a Tutorial Server, que identifica la estación de supervisión principal. En los tutoriales anteriores hemos visto que esta estación ha sido programada para comunicarse con el PLC de campo, nuestro simulador Modbus. En el proyecto de la estación servidor, vamos a la sección Configuración, en las opciones. Ahora, seleccionemos la parte relativa a las conexiones TCP. Es en esta sección que definimos los parámetros de trabajo de la estación servidor principal, en la configuración cliente-servidor. El sistema nos dice el nombre de la estación de supervisión, y la dirección IP en la que reside. En este punto debemos seleccionar Iniciar servidor TCP, de esta manera el sistema se prepara, para aceptar conexiones desde cualquier cliente WinLog. Podemos definir un límite de conexiones de WinLog Client, y podemos definir puertos para datos históricos y online, más sobre esto más adelante. En este caso podemos aprovechar el protocolo cliente para redes Microsoft, para obtener más rendimiento. En lo que respecta a la estación servidor, esto es lo que debe establecerse para la configuración cliente-servidor. Ahora, procedamos con la realización del proyecto WinLog Client. Para nuestro tutorial, definimos que la estación cliente es la misma que la estación servidor. Dupliquemos nuestro proyecto Tutorial Server. Vamos a cambiarle el nombre a Tutorial Client. En este punto, accedemos a la configuración de los canales de comunicación. Habiendo sido creado como una copia del proyecto servidor, el canal 1 fue configurado para comunicarse con el PLC de campo, con protocolo Modbus TCP. Ahora, dado que este proyecto es el cliente, reemplazaremos el protocolo con el dedicado a la comunicación cliente-servidor de WinLogEvo. Lo que hicimos fue instruir al proyecto cliente sobre la fuente de datos de sus puertos. Es decir, hemos definido que los valores de las variables del proyecto, relativas al canal 1, no vienen directamente del PLC, sino que serán solicitados a la estación servidor, que es precisamente la estación con la que tendrá la conexión real con el PLC de la planta. En esta pestaña definiremos algunos parámetros. Si este cliente se comunica con una o más estaciones servidor al mismo tiempo. La dirección IP o el nombre de la estación del servidor. La puerta del servidor y cualquier tiempo de espera. Para nuestro tutorial, debe seleccionar el modo Legacy. Permítanme una breve discusión. Hay dos modos de funcionamiento. Modo estándar, recomendado. Modo Legacy. En el modo estándar, para cada puerta de cliente, es posible definir qué puerta de servidor debe leer o escribir. Por otro lado, en el modo Legacy, el cliente solo puede leer o escribir puertas que tengan el mismo tipo, y el mismo nombre. Esta rigidez plantea algunas limitaciones, por ejemplo, no permite que un cliente pueda interactuar con dos servidores, que tienen la misma lista de puertas. Le recomendamos que utilice el modo estándar teniendo en cuenta su flexibilidad y potencial. Para simplificar, en nuestro tutorial, usaremos el modo Legacy. Esto es todo lo que se necesita, para obtener dos proyectos con arquitectura cliente-servidor. Por lo tanto, tendremos una situación esquemática en el lateral. Una estación cliente,
en un área de la planta, o remotamente vía Internet, y una estación servidor en la planta que se comunica con los PLCs de proceso. Lo que sucederá cuando las dos estaciones entren en runtime, será más o menos esto. La estación servidor comenzará a comunicarse con los PLC en su funcionalidad normal. Esperará una conexión desde la estación cliente. Cuando la estación del cliente se conecta con la estación del servidor, los datos de puertas de la estación del cliente serán proporcionados por los datos de las puertas analógicas en la estación del servidor. Obviamente, esto se aplica tanto a la lectura como a la escritura. Quería señalar que, para nuestro tutorial, hemos copiado la aplicación servidor sin modificarla. Sin embargo, WinLogible le permite crear un cliente que también es diferente del servidor, también le permite habilitar la comunicación directa con el PLC, utilizando los otros canales disponibles. Todo esto genera una notable flexibilidad, que le permite satisfacer varias arquitecturas, incluso las más complejas. Volviendo en cambio al tema de los datos que quedaron pendientes de antes, vale la pena investigar. WinLogible le permite ver los datos históricos, incluso desde una estación diferente. En la configuración cliente-servidor, esta oportunidad es aprovechada por el cliente. De hecho, sus páginas dedicadas a la visualización de datos, por ejemplo, historial de alarmas, se basan en los datos guardados por el servidor. Esto permite que el cliente no se preocupe por almacenar datos históricos, dejando la tarea a la estación principal. Gracias por tu atención. Para obtener más información, lo invito a navegar por nuestro sitio o enviarnos un correo electrónico. Hasta el próximo tutorial, que tengas un buen día.